No solamente Roxana tiene hernias de disco, hernias discales, sino que mucha gente, ¿no? Y que debe estar preguntándose, ¿cómo le va primero? Buen día. Buen día. Sí, la quiropraxia los puede ayudar. Sí, es una consulta muy recurrente. Ajá. Y se presentan dos situaciones, por eso es importante aclararlo. Algunas personas piensan que no pueden asistir a una visita al quiropráctico porque ya tienen hernias, y otros piensan que la quiropraxia únicamente resuelve hernias discales, y es mucho más que eso. En el primer grupo, cuando hay hernias, pueden asistir porque la hernia discal es una lesión en el disco intervertebral, que son almohadillas que separan las vértebras, los huesos. Y entonces ahí se producen las lesiones. Cuando hay hernias discales, nosotros podemos trabajar evaluando, chequeando y corrigiendo esas subluxaciones, que son los desplazamientos que hay. Y no es necesario esperar a que haya una hernia discal para asistir al quiropráctico. También algo importante para los pacientes, que la hernia o protrusión son términos médicos, y no únicamente eso tiene que condicionar un diagnóstico, sino que es una característica de las estructuras, que lo dice una resonancia o una radiografía, y sí hay que evaluar y chequear, porque hay muchas personas que tienen hernias y no están activas, no son funcionales de esas hernias y hacen vida totalmente normal. ¿Qué pasa si la persona está recibiendo un tratamiento, está ya siendo visto por otro profesional y no le está dando resultado, o no siente que el avance cambie el panorama? ¿Que ¿Puede la hacer al mismo sintomatología tiempo? sigue o avanza? Sí, es un complemento, no es que la kinesiología o la quiropraxia o la medicina tradicional o los bloqueos radiculares reemplazan una u otra actividad. Es un complemento, porque siempre hay que chequear y evaluar, y en base al estadio y las características y la ubicación de las hernias, porque no es que hay un solo tipo de hernia. Hay un montón de tipos de hernias, de variaciones, y hacen distintas alteraciones en distintas personas. No es lo mismo una hernia lumbar o cervical, que son los dos segmentos más característicos, la parte del cuello o la parte de la cintura. Parte de la cintura por lo general es por esfuerzo, parte de la cervical es por postura. Básicamente se divide en esos dos grupos. Y en base a la evaluación y el chequeo que hacemos, es la progresión en el cuidado de los ajustes y las correcciones que vamos haciendo. ¿Y se puede tener las dos? ¿Dos hernias, una discal y otra lumbar? Mucho más. Sí. Lumbar y cervical. Son los lugares de donde más se focalizan. ¿Por qué? Porque la parte dorsal o torácica, que es la parte media de la columna, está estabilizada biomecánicamente o fijada por las costillas. Cuando hay una hernia en esa región, muy probablemente haya sido desencadenada por un traumatismo, un accidente, una lesión fuerte. La persona que tiene una hernia necesariamente va en búsqueda de un alivio, ¿no? Totalmente, porque ¿qué pasa? Cuando el disco tiene una hernia, se genera esa herniación o protrusión, que es el paso previo a la hernia, empieza a apretar el nervio. El nervio de la región, ya sea cervical, lumbar, el famoso nervio ciático, o el plexo braquial que toma el brazo, o la parte del cuello, y el dolor neurológico, la inflamación, la compresión del nervio, es muy irritable, es muy condicionante en el día a día, en el descanso, y entonces pasa a ser tedioso. Por eso es importante tener una columna vertebral alineada, porque no únicamente por las vértebras, sino porque adentro de la columna va todo nuestro sistema nervioso. Ahí va la médula espinal, que es la continuidad del cerebro, y de ahí salen todos los nervios a las piernas, a los brazos y a los órganos. ¿El paciente encuentra alivio ya en el primer encuentro? Dependiendo del estadio y la condición de esa hernia, que se hace todo ese chequeo, y por lo general cuando el paciente ya tiene o conoce su diagnóstico de hernia, ya tiene una resonancia realizada, y en el caso que no la tenga y de ser necesaria la solicitamos, y empezamos a trabajar en traccionar y descomprimir esa región afectada, y al haber descompresión hay alivio. Más allá del alivio, lo importante es restaurar la buena movilidad de la columna vertebral y de ese disco. Claro, una vez más hay que decir que mucha gente se acostumbra a convivir con ese dolor, ¿no? Sí, porque el organismo genera una defensa, que es elevar el umbral del dolor. ¿Qué quiere decir eso? Como vos decís, Cristian, nos vamos acostumbrando al dolor, y ese dolor, si se lo pones a otra persona que nunca tuvo una lesión, es insoportable, y vos en el día a día estás funcionando. Lo que sí no hay que hacer bajo ningún punto de vista, la automedicación. Hay variedades de medicación con contraindicaciones, y para eso está su médico clínico o especialista. Pero la automedicación en estas cosas es tapar, es poner un parche, disfrazar, ocultar,
y en algún momento va a aparecer. Sí, 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 y puede ser peor, ¿no? Totalmente, porque transcurrió tiempo, hubo compensaciones y ese tiempo generó más desgaste. Si usted tiene una hernia discal, cervical o del tipo que sea, o lumbar, puede consultar. La quiropraxia puede ser una buena alternativa entonces para sobrellevar eso que tal vez haya probado en otros tratamientos sin ese resultado, ¿no? Porque debe ser realmente desesperante. Es muy condicionante, así es. Y a distintas edades, no es que es característico de personas adultas mayores, al contrario, las hernias más complejas son en personas adultas jóvenes porque el disco tiene mucha hidratación, tiene mucho líquido para herniarse. Ah, qué notable eso. Exactamente. Uno lo asocia así, es cierto, la gente grande. Totalmente. Y no, es mucho los deportistas, las actividades físicas sin controlar. Y a la persona adulta joven, mucho más dinámica, más funcional, condiciona mucho más. Licenciado, muchas gracias por la visita.